Los programas infantiles que veremos en este iceberg van desde lo extraño hasta lo francamente aterrador. Lo que estás por presenciar nació como simple entretenimiento para niños, pero, con cada nivel que descendamos, la inocencia se quiebra, la luz se apaga y algo más oscuro empieza a mirarte desde el fondo. Prepárate para bajar conmigo a la iceberg de los programas más perturbadores que marcaron a toda una generación. Te habla el visitante nocturno, buenas noches. Telechat es un noticiero para niños, pero presentado por marionetas que parecen moverse en su propio mundo. Sus gestos torpes, silencios largos y reportajes extraños dejan la sensación de que algo no encaja del todo. Todo es muy serio, pero algo en su ritmo y sus personajes parece fuera de lugar, como si el show tuviera su propia lógica secreta. Hola, tenéis una suerte increíble de que esté aquí, y es que van como locos. Cruzo el semáforo en verde esta mañana, viene un camión, se lo salta y pasa a centímetros de mi escayola. Es el colmo. Mientras veas a estas marionetas en acción, notarás esa vibra rara que lo distingue de cualquier programa infantil típico. Y justo cuando crees que lo entiendes, te das cuenta de que este tipo de extrañezas no es exclusivo de Telechat. De hecho, hay otro show que llevó ese concepto aún más lejos, aunque de manera más colorida y musical. A finales de los años 60, The Banana Splits apostó por un espectáculo lleno de música, colores intensos y movimiento constante. Las botargas cantaban y actuaban sin descanso, con sonrisas fijas que no cambiaban nunca. Para muchos niños fue divertido, pero otros recuerdan la sensación de que la alegría era excesiva, casi forzada. No había momentos de calma, todo era ruido y energía. Esa falta de pausa hacía que el programa se sintiera extraño, demostrando que incluso lo demasiado alegre podía resultar incómodo. Cuando Coraje llegó a finales de los 90, rompió con la idea tradicional de caricatura infantil. Su mundo estaba vacío, aislado y lleno de amenazas que aparecían sin explicación. Aunque tenía humor, muchas escenas generaban incomodidad en los niños por su tono serio y sus imágenes perturbadoras. Miau Mau surgió en los años 70 con una propuesta extremadamente simple. 2 personajes, un fondo blanco y casi ningún diálogo. El ritmo lento y la repetición constante podían ser relajantes, pero también generar incomodidad. Muchos niños no sabían si estaban viendo una historia o solo una secuencia de movimientos. Esa falta de explicación hacía que el programa se sintiera extraño, demostrando que la calma excesiva también podía provocar sensaciones raras. Y esa idea no se quedó solo en la animación. Les voy a enseñar cómo saber cuándo te sientes sucio. ¡Ay! Aquí está. Es una marioneta. ¿Y sabes? Puedes hacer toda clase de cosas con ella. Como ponerla en tu mano. Y hasta jugar con ella. Y lo mejor, puedes ser sucio con una marioneta. En el Reino Unido, Pipkins utilizó marionetas para representar situaciones cotidianas, pero su tono serio y sus movimientos rígidos llamaron la atención. Las conversaciones eran lentas y las expresiones casi siempre iguales. Para muchos niños, el programa era tranquilo, para otros, algo incómodo. No había peligro ni misterio claro, pero sí la sensación de que los personajes no reaccionaban como personas reales. Y cuando esa rigidez se combinó con una animación más suave, el resultado fue aún más peculiar. Ay, mi querido Michael, nos metimos en muchos problemas. Sí. Oye, Michael, ¿qué prefieres? ¿Tocarte limpia? ¿O tocarte sucio todo el cuerpo? Bueno, tal vez ambos. Tipita les ofreció historias simples con animación suave y colores apagados. El ritmo era lento y los conflictos mínimos. Muchos niños lo veían como un programa relajante, pero otros sentían que algo faltaba. Los silencios y la falta de explicaciones claras hacían que el mundo del programa se sintiera distante. No era incómodo de inmediato,
pero dejaba una sensación difícil de definir. Y si todo esto ya parecía raro, el último programa del nivel decidió hablar del misterio sin rodeos. Esta serie de los años 90 llevó el misterio de forma directa a la televisión infantil. Historias narradas por niños, finales abiertos y situaciones inexplicables marcaron a toda una generación. No buscaba aterrorizar, sino despertar curiosidad y dejar preguntas sin respuesta. Fin. Aunque cierra el nivel 1, deja algo muy claro, incluso en la superficie del iceberg. Los programas infantiles ya jugaban con sensaciones incómodas. Y si esto es apenas el inicio, el siguiente nivel ya no se sentirá tan inocente. Wisbit fue una serie infantil británica emitida entre 1986 y 1988 por la BBC. Seguía a un mago proveniente de otro planeta que vivía en Puzzleopolis, una ciudad donde todo tenía vida propia, relojes, puertas, estatuas y animales hablaban y reaccionaban como personas. El objetivo oficial era enseñar lógica y resolución de acertijos. Sin embargo, el diseño visual se alejaba mucho de otros programas infantiles de la época. Personajes con sonrisas rígidas, ojos grandes y escenarios cerrados, generaban una sensación de incomodidad difícil de explicar. No había música constante ni risas exageradas, el ritmo era lento y extraño. Muchos espectadores recuerdan haber sentido que algo no encajaba, aunque no podían decir qué. Con el tiempo, Wisbit se convirtió en uno de esos programas que no parecían malos, solo profundamente raros. Joy Junction fue un programa infantil cristiano estadounidense emitido desde 1979. Estaba diseñado como un espacio seguro donde niños participaban en juegos, dinámicas y enseñanzas morales. El conductor principal y creador fue Don McAllister, figura central y rostro de confianza del programa. Durante años fue presentado como un defensor de la infancia y los valores familiares. Sin embargo, en 2006, McAllister fue arrestado y posteriormente condenado por posesión de material ilegal relacionado con menores y contacto inapropiado con personas vulnerables. But he seems to think that you get nothing in this world for free. Well, that's simply not true. It's just not true. That's right, Marty. You know, El contraste fue inmediato y devastador. Tras el caso, el programa dejó de retransmitirse sin comunicados formales, episodios completos desaparecieron de archivos públicos, antiguos colaboradores evitaron hablar del tema. Lo que antes parecía un show inocente pasó a ser recordado como una advertencia, no sobre el contenido, sino sobre quién está detrás de la cámara. Take you on a trip far across the sea. But the boat belonged to a cookie old witch who had in mind the flute to snitch. From her broom broom in the sky, she watched her plans materialize. She waved her... H.R. Pufnstuf fue una serie estadounidense creada por Sid y Marty Krofft y emitida en 1969. Seguía a un niño atrapado en Living Island, un lugar donde absolutamente todo estaba vivo. Árboles, rocas, edificios y criaturas observaban y hablaban. El personaje central, un dragón gigante que también era alcalde, tenía una presencia constante y dominante. Aunque el programa estaba pensado como fantasía infantil, su ejecución visual resultaba abrumadora. Botargas enormes, movimientos lentos, colores intensos y miradas fijas. Para muchos niños, la isla no se sentía mágica, se sentía atrapante. Con los años surgieron interpretaciones simbólicas y teorías culturales, nada confirmado oficialmente, pero suficientes para que H.R. Pufnstuf sea recordado más como una experiencia inquietante que como un simple show para niños. Terrahawks fue una serie británica de ciencia ficción emitida entre 1983 y 1986, creada por Jerry Anderson. Combinaba acción futurista con marionetas y figuras mecánicas. La historia se situaba en un futuro cercano donde un grupo defendía la Tierra de una amenaza alienígena. El elemento más recordado no fue la trama, sino su estética, personajes con rostros rígidos, movimientos poco naturales y voces artificiales, a diferencia de otros programas infantiles. Terrahawks no suavizaba su ambiente, era frío, metálico y serio, incluso en sus momentos de humor.
muchos espectadores recuerdan haberlo visto con fascinación mezclada con incomodidad. Con esto estamos cerrando el nivel 2 de la iceberg y empezamos a hablar de programas más oscuros. Peppermint Park es un programa infantil cristiano producido por Trinity Broadcasting Network, emitido a finales de los 80 y principios de los 90. Su objetivo era enseñar valores religiosos a niños pequeños, usaba botargas de animales con rostros inmóviles, ojos fijos, sonrisas permanentes, diálogos lentos y antinaturales, pausas largas sin música, escenarios artificiales excesivamente limpios. Lo perturbador no estaba en el mensaje sino en la ejecución. Muchos niños reportaron sensación de vigilancia más que acompañamiento. La ausencia de emociones reales generaba incomodidad. Fue uno de los primeros ejemplos de programación segura que no se sentía viva, y esa sensación abriría paso a personajes aún más difíciles de procesar. Salty Songs, serie cristiana protagonizada por un enorme libro antropomórfico, diseñado para cantar himnos y enseñar lecciones morales. El tamaño del personaje, su voz profunda, movimientos limitados y presencia dominante en escena resultaban abrumadores. Salty no interactuaba como un personaje infantil, sino como una figura de autoridad constante. Lo perturbador era la falta de escape visual. Siempre estaba ahí, observando, cantando, reforzando el mensaje. Para muchos niños no era entretenimiento, era imposición, una transición directa hacia programas donde la incomodidad venía del cuerpo y la forma. Mommy Habits, serie infantil estonia de los años 80, creada con fines educativos, protagonizada por dos figuras humanoides con trajes acolchados, caras inexpresivas, ojos inmóviles, movimientos torpes. El programa carecía de música alegre constante, predominaban fondos vacíos, silencios largos. Lo perturbador surgía del contraste entre intención infantil y estética casi experimental. Parecía más una prueba visual que un show para niños. Fuera de su contexto cultural fue percibido como inquietante, demostrando que no todo contenido infantil cruza fronteras sin consecuencias, y preparando el terreno para obras que directamente rompían con la idea de lo apto. The Secret Adventures of Tom Thumb, película stop motion británica de 1993, basada en un cuento clásico, visualmente oscura, con escenarios industriales, texturas reales, criaturas deformes, cuerpos mecánicos. El movimiento imperfecto del stop motion intensificaba la incomodidad. No había colores brillantes ni alivio visual. Lo perturbador era la sensación constante de amenaza. Aunque no era una película infantil tradicional, muchos niños la vieron creyendo que lo era, marcando una línea clara entre animación y seguridad, y demostrando que no todo lo animado es para niños, una idea que conecta con el siguiente caso. Seu Manuel tem orelhas de papel. Seu Suaque tem a cabeça de pudim. Dona Dedé tem boca de jacaré. Fofão, personaje infantil brasileño extremadamente popular en los años 80, su diseño incluía un rostro rígido, sonrisa fija, ojos grandes sin expresión. Aunque el programa era alegre, el personaje generaba rechazo visual. Con el tiempo surgieron rumores urbanos, muñecos modificados, retirada silenciosa del diseño original. Más allá de los mitos, lo perturbador fue la reacción colectiva, niños que sentían miedo sin poder explicarlo. Fofão se convirtió en símbolo de cómo la estética infantil mal ejecutada puede provocar angustia real. A esta altura de la iceberg, los programas ya no se sienten extraños por accidente. Empiezan a generar incomodidad por lo que sugieren, por su tono, por la forma en que tratan a la infancia como algo maleable, silencioso o inquietantemente abstracto.
escucho más. Słynny kukar lat mój brat. Bryskocz rozkazuj stronno ceni. Brindliwe ona drzwi wystawieni. Szybko co masz, ukaż. Męko na ty prepani, a ja. Tak smelo daj go wróć. Radfa Plachta es un programa checo poco documentado fuera de su país, lo que ya lo vuelve difícil de rastrear. Mezcla actores con disfraces grotescos, escenarios teatrales pobres y una narrativa confusa, casi onírica. Los personajes parecen sacados de un cuento infantil deformado, rostros exagerados, movimientos rígidos, miradas fijas a cámara. El tono es extraño porque no hay claridad emocional. Escenas que deberían ser graciosas se sienten tensas. Momentos que parecen educativos se tornan agresivos. Algunos episodios incluyen gritos, persecuciones y castigos físicos presentados sin advertencia ni cierre moral. Muchos adultos que lo vieron de niños recuerdan no entender qué estaba pasando, solo sentir ansiedad. El programa no parece interesado en explicar el mundo, sino en exponerlo como caótico e impredecible. Para un niño, eso no es fantasía, es una representación cruda de vulnerabilidad. Aquí el iceberg deja de hablar de programas raros y empieza a hablar de cómo ciertos contenidos trataron la mente infantil sin cuidado alguno. Visak Kais fue un programa infantil sueco protagonizado por dos personajes simples, casi primitivos, que vivían situaciones cotidianas con un humor físico exagerado. En apariencia era inofensivo, incluso torpe, pero su ejecución lo vuelve incómodo. Los personajes no hablan de forma clara, se comunican con sonidos y gestos erráticos, y muchas de sus interacciones terminan en violencia, cómica, golpes, humillaciones o castigos que nunca se cuestionan. El problema no es el humor físico, sino la ausencia total de empatía. No hay moraleja, no hay corrección, no hay aprendizaje. Los episodios se sienten mecánicos, repetitivos, como si el sufrimiento fuera parte natural del juego. Para muchos adultos que lo revisitaron años después, el programa transmite una sensación de deshumanización, personajes que parecen niños, pero actúan como objetos de burla constante. Aquí la perturbación no es explícita, sino conceptual. El programa normaliza el conflicto sin explicación, y deja una pregunta incómoda: ¿qué aprende un niño cuando nadie reacciona al dolor del otro? Hasta aquí aún parece una rareza cultural, pero el siguiente programa elimina casi por completo la idea de infantil. Mummenchans. Esto no fue creado específicamente para niños, pero fue transmitido en horarios infantiles en varios países. Se trata de un espectáculo suizo de teatro gestual donde los intérpretes usan máscaras abstractas hechas de tubos, telas, bolsas o materiales cotidianos. No hay palabras, no hay música constante, no hay historias claras. Para muchos niños, el programa resultaba hipnótico. Para otros, profundamente inquietante. Las figuras no tienen rostro humano, pero se mueven como si lo tuvieran. Cambian de forma, se deforman, se consumen entre sí. No hay una narrativa que tranquilice ni una voz que guíe. Solo movimiento, silencio y transformación. Lo perturbador aparece cuando se analiza el contexto, se expone a niños pequeños a figuras sin identidad, sin emociones claras, sin explicación. El cerebro infantil intenta buscar caras, intenciones, reglas, y no las encuentra. Esto genera una sensación de extrañeza cercana a lo que hoy se conoce como Uncanny Valley. No hay peligro explícito, pero sí una ruptura total con lo que se espera del entretenimiento infantil. Aquí la infancia ya no es protegida, solo observadora, y lo que sigue ya no es abstracto, es abiertamente hostil. Lift Off fue una serie infantil australiana de los años 90 que, en papel, buscaba estimular la creatividad y el pensamiento emocional de los niños. Sin embargo, su ejecución es lo que la hunde hasta este nivel. El programa evitaba explicaciones claras, resoluciones tradicionales y personajes reconfortantes. Todo se sentía abstracto, fragmentado y, en ocasiones, inquietantemente serio para una audiencia infantil. El elemento más recordado y perturbador es la muñeca sin rostro que aparecía recurrentemente. No hablaba, no expresaba emociones, no tenía ojos ni boca. Simplemente estaba ahí, observando. Para muchos niños, esta figura generaba ansiedad real, no curiosidad. No había contexto que la justificara ni mensaje que la suavizara. Lift Off trataba emociones complejas como el miedo,
la soledad o la confusión sin filtros, sin metáforas claras. El resultado fue un programa que no enseñaba a procesar esos sentimientos, solo los exponía. En retrospectiva, muchos adultos describen haber sentido que el programa los tomaba demasiado en serio, y eso, para un niño, puede ser abrumador. Pero lo siguiente ya no es abstracto. Es una figura concreta que persiguió a toda una generación. Mr. Nocibon apareció en Jigsaw, un programa infantil británico de los años 70. Vestía un traje amarillo, caminaba en silencio y usaba una máscara blanca con una nariz exageradamente larga. No hablaba, no explicaba su presencia. Simplemente aparecía, miraba a cámara y se iba. La perturbación no viene de lo que hacía, sino de cómo se presentaba. Su rostro rígido, sin expresión, activa una respuesta de alarma instintiva. No hay emoción que leer, no hay intención clara. Para muchos niños, Nocibon no era un personaje, era una presencia. Décadas después, su imagen sigue siendo citada como una de las más aterradoras de la televisión infantil. No porque fuera violento, sino porque violaba una regla básica del contenido para niños, la seguridad emocional. No había contención, no había explicación, solo exposición. Nocibon no enseñaba nada, solo existía. Y eso fue suficiente para dejar huella. Y aún así, lo último es más silencioso, y quizá más triste. Sarah y Happy fue un programa infantil europeo poco difundido fuera de su región, lo que lo vuelve aún más inquietante. La historia gira en torno a una niña solitaria y una criatura que la acompaña, en un mundo apagado, casi sin adultos presentes. Los colores son opacos, los silencios largos y las interacciones mínimas. Lo perturbador aquí no es un susto puntual, sino el abandono emocional que transmite. Sarah no juega como otros niños, no ríe, no explora. Happy no es un amigo alegre, sino una figura extraña, casi melancólica. El programa normaliza la soledad infantil sin ofrecer consuelo. Muchos espectadores recuerdan una sensación constante de tristeza, incluso incomodidad, sin poder explicar por qué. No había peligro visible, pero tampoco esperanza. Para un niño, ese mensaje es devastador, el mundo es así, y no cambiará. Hemos tocado fondo por hoy, pero la profundidad de lo desconocido es infinita. Si este iceberg te dejó con ganas de más, tengo toda una lista de reproducción con otros temas igual de oscuros que te están esperando justo ahora en el canal. Pásate a verlos y descubre qué otros secretos hemos desenterrado. Gracias por ver el video y espero que no sea mucha molestia que te suscribas y dejes tu like para que este canal siga creciendo. Comenta qué ideas tienes para futuros videos y qué otros misterios deberíamos explorar. Mi nombre es el Visitante Nocturno. Buenas noches.